Nuestro siguiente programa es Puntos de Encuentro. Muy buenas noches, bienvenidos a NCS, su canal predilecto, ¿verdad? Por internet. Pues hoy 11 de octubre, como decía aquí el ingeniero Miguel Willock, tenemos aquí invitados. Bueno, ¿por qué no le pasas, Jorge? Ya llegó Jorge Herman y por lo pronto yo hago una pequeña introducción. Bienvenidos todos, qué bueno que nos están enlazando por este canal. Y tenemos dos invitados de lujo, porque hay que decirlo. Miguel Willock, pues propietario y director de AOC, que salvó muchas vidas ahora durante la pandemia. Te fue muy bien vendiendo oxígeno, ya supe. Vendiste oxígeno a todo el estado de Coahuila y hasta Texas. Y me da mucho gusto, ¿verdad?, que tu empresa pues sea una de las empresas pioneras en la cuestión de gases industriales. Y no solamente industriales, pues son para la salud también, ¿verdad? Sí. Y Luis Alfonso Carrillo, abogado laborista, egresado del TEC de Monterrey, maestro de la facultad o de la escuela del TEC de Monterrey, especialista en cuestiones laborales. Qué bueno que estás aquí, te vamos a aprovechar para hablar sobre los aumentos, la reforma laboral y la cuestión del salario. Claro. ¿Verdad? Del salario que ya está apuntando, es decir, los aumentos salariales, y que qué bueno que va a haber aumentos considerables. Se estaba hablando en México del 20%, Luis, voy a empezar contigo, porque había un compromiso con el Tratado de Libre Comercio, con Canadá y Estados Unidos, de tener un cierto nivel salarial en salarios mínimos. No estamos hablando de salarios generales. Correcto. Yo pienso que el salario general va a andar entre el 5%, 6%, de acuerdo a los índices inflacionarios. Correcto. Pero el salario mínimo sí estaba muy abajo, solamente le ganábamos a Haití y a El Salvador hace 15 años, éramos el peor gobierno. Antes había una política de que bajos salarios, eso generaba unas ventajas comparativas en el comercio internacional. Y esto es una falacia. Se ha demostrado que a pesar de que se ha aumentado el salario, las economías van creciendo y no generan inflación. Un día se lo dije aquí a Jorge Herman, si el salario generara inflación, entonces en Japón y en Estados Unidos tendrían unas inflaciones del 1000%, que es donde tienen altos salarios a nivel mundial. Es decir, estamos hablando que las economías desarrolladas son las que tienen mejores salarios. Eso las distingue. Y claro, al tener buenos salarios, tienen buen mercado, tienen buenas producciones y sobre todo buenas productividades, porque es el salario el que determina la productividad, no la productividad del salario. Ahora pero vamos a empezar, Luis. Que platique él, o tú quieres la plática, Juan Pablo. Esto es como clase de economía. El tema es que ¿cuánto va a aumentar los salarios según tus cálculos? ¿Cómo viene la reforma laboral? Según ciertas proyecciones va a incrementarse alrededor del 12%, y esto tiene que ver con la lectura que se va dando.
Ciertamente, hay que recordar que el salario de un tiempo para acá, particularmente desde que está desindexado de las multas y que no se utiliza para otra cosa más que para el salario mínimo, cosa que fue un gran acierto, la verdad, se incrementa con dos componentes. Un componente ciertamente con la inflación, que ciertamente irá sobre el 5 o el 7%, y otro componente que es una cantidad fija, así en pesos y centavos, que se llama monto independiente de recuperación, o MIR, ¿no? Esto es lo que a lo mejor no ayuda a la recuperación del poder adquisitivo, ayuda a la estabilización ciertamente de un salario, pero si bien de entrada no generaría inflación, creo yo que ya está agotado el equilibrio del salario, supliéndolo con el salario mínimo. Como comentaba, a lo mejor en otras latitudes, como Estados Unidos, como Japón, el salario no afecta la inflación, pero esto es porque estamos hablando de salarios liberalizados, de salarios máximos. Y aquí tenemos una burbuja del salario mínimo que va incrementándose año con año a plumazo, ¿no? Claro, el salario es una categoría Correcto. Histórica, Sí, política, no es económica el salario mínimo. Correcto, pero no deberíamos pensar en salarios mínimos, ese es el detalle. Bueno, eso no Tendríamos que pensar en salarios óptimos. Eso sí, claro. ¿Sí? Coincido contigo. Entonces, y eso sí, pues no hay techo, ¿no? Que la libre competencia, el libre mercado. Lo que valdría la pena fomentar, más que subir el salario mínimo porque lo estás jalando forzosamente y generando una burbuja, es el promover mejores salarios o salarios óptimos, a lo mejor a través de incentivos fiscales, incentivos para la producción, atando la productividad al salario o haciéndolo más codependiente. ¿Por qué? Porque eso lo va incrementando hacia todos. Lo vimos de manera muy puntual con el incremento por plumazo de vacaciones y lo podemos ver con la reducción de la jornada. Si forzamos a la productividad con un elemento externo, con un elemento a fuerza, por decirlo de alguna manera, ¿sí?, se va limitando la negociación que tienen las partes, ¿no? De un año a otro dijimos, las vacaciones van a ser el doble. Así va de plumazo. Lo empiezas a pensar en noviembre, en enero, te guste o no, así va. Muchas empresas no hicieron el presupuesto conforme a ese incremento. Es más, muchas empresas tenían prestaciones supralegales en donde ya daban más vacaciones, pero tuvieron que adecuarse. ¿Ok? Entonces, ¿qué más van a incrementar? Si eso ya fue un plumazo, ya el resto no son conquistas sindicales. Ya tienen que considerarlo. Si la administración, sea cual fuera, ¿sí?, más allá de partidos, si la política pública lo que hace es entrometerse y generar condiciones, esto va a generar una burbuja. Inflacionaria, dices tú. No una burbuja irreal, ¿sí?, que va a impedir que los valores reales de la negociación entre el empleador y el sindicato o los trabajadores para los incrementos se contaminan. ¿Sí me explico? O sea, si fuerzan a la empresa a dar más incrementos y más incrementos y más incrementos, se rompe el equilibrio. Hay un límite que lo determina la productividad. Pero aparte hay que hablar, una cosa es hablar de lo que es el incremento de sueldo o un sueldo mínimo, y otra cosa es las prestaciones que se están dando por ley, que algunas pues no tendrían una relación real con la productividad y con el incremento en productividad que estás diciendo. Ya no estás hablando que la gente gana más, es que reduces, es que cuesta más. Cuesta más, no produce más y no gana más, cuesta más, que es diferente. No sé. A mí el tema es de que no hay gente para cubrir los días de vacaciones de los que les van a dar vacaciones. Sí, hay gente. Porque yo ahorita veía quién gana el salario mínimo en Saltillo. Los menos preparados, los que no tienen educación. Es muy grande la franja, pero es muy poco y hay que hacer algo por ellos para evitar problemas sociales. Correcto. Pero hay que entrenar, hay que preparar, hay que desarrollar, porque los demás pues ganan muchas veces más que el salario mínimo o cualquier gente con mínimas habilidades, y hay una movilidad mucho en el trabajo. El tema de las vacaciones y las supraprestaciones que se están dando,
no permiten tener esa, como dices tú, de noviembre a diciembre no puedes decir, sube, ¿cuánto es el doble de vacaciones? Pues te implica un porcentaje de los días laborales, de los 300 días, pues ocupas tener un mes más un trabajador por cada 100 que tengas, o sea, el 10%, pues ya tienes que hacerle, ¿cómo se llama? Y eso súmale la reducción de jornada laboral. Definitivamente. Por eso estamos hablando de la reducción de la jornada laboral. El incremento de vacaciones, claro, más el aguinaldo. Más el tema de la jornada, más, varios temas que estamos adecuándonos a la competencia global, ¿verdad? Ahora, la economía. Si se ata ¿no? el costo del trabajador a la productividad, pues yo creo que a nadie le molestaría, ¿no? ¿No? O sea, si me estás produciendo más, pues tómate otro día de vacaciones. Si me estás produciendo más, pues no vengas los sábados. Cosa que no aceptaron las empresas automotrices de los Estados Unidos, ¿eh? Exactamente. Dijeron, ha aumentado la productividad, ha aumentado la ganancia y no se ha dinamizado el salario. Que fue muchas de las causas de la huelga que está estallando ahorita. Está ahorita la huelga. Hay que hacer una reordenación del modelo de negocios completo, ¿no? O sea, quedó ya agotado, porque obviamente el capital no va a decir, bueno, ya me ahorré, siendo productivo, ya me ahorré tanto en mano de obra, déjame te lo regreso. Pues no, o sea, esto ya va a la bolsa. A mí me gustaría retomar el tema de la huelga de Estados Unidos. Yo creo que es un ejemplo de un mercado laboral con muchas presiones, pero más libre, mucho más libre. Y parte de lo que está sucediendo y lo que vemos que no es comparable es que los empleados entran en huelga, pero las propias empresas aprovechan esas huelgas para reestructurarse muy a fondo. O sea, de alguna forma entran en un proceso en el mercado, regulan no solamente la parte laboral, pero también a la propia empresa, generando tal vez esto que se llama destrucción creativa en el mercado laboral, pero generando toda una nueva base. Y lo que sabemos de esta industria automotriz en Estados Unidos es que prácticamente sobre los que se van y los que van a sufrir son todas estas tecnologías de combustión interna que ahorita traen una serie de sobrecostos simplemente porque pues tienen huella de carbón, porque no están siendo apoyadas por los planes de estímulo de los gobiernos. Entonces no es equiparable el tema de la huelga de Estados Unidos con el dedazo que se da aquí. No sé. Pues estás hablando de $18 la hora o 25 contra $10 el día, ¿verdad? Entonces estamos hablando de dimensiones completamente diferentes. Por eso, $10 la hora. Mira, esto lo comentábamos hace no mucho. Se hizo un estudio en la OCDE sobre la productividad. Una de las cosas que no nos dicen, esto se estudió cuando se empezó a hablar de la reducción de la jornada. México es de los países que tiene las jornadas más altas. Es donde más se trabaja según la OCDE. Ciertamente. Que más horas vas al trabajo, no que trabajas. Exactamente. Nos comparábamos con Alemania o nos comparábamos con Suecia. Es que ese es el punto. En donde es muy, muy dispar la productividad de la hora hombre, ¿sí? Una persona produce en Alemania o en Suecia 10 veces lo que produce en una hora en México. Es decir, para producir lo mismo a nosotros nos cuesta más tiempo. Entonces, reducir la jornada simplemente va a ser un ataque a la productividad. Ese es justo el punto con los Estados Unidos. Mucha gente levanta la bandera diciendo, mira, en Estados Unidos quieren cobrar 40 horas y trabajar 32, me parece que es, ¿no? Así es. Oye, pues es que en México ese es el camino que debemos seguir. Es que son casos completamente diferentes, motivadores diferentes y orígenes diferentes. Pero sí tenemos una productividad en mano de obra, porque el precio de la mano de obra en China subió y rebasó el precio de la mano de obra en México. De dar un punto. Entonces hay que ajustar el mercado laboral, pero hay que también con lo que platicamos ahorita, Liceo, que los tribunales trabajen en la razón, que se fomente la generación de valor agregado, la productividad, pero ahorita hablamos del caso de Monclova. En Monclova no está pasando eso con el sistema judicial laboral en Monclova, o sea, se beneficia al trabajador y a veces sin tener razones, entonces se vuelve como una vorágine y eso hace que nuevas inversiones no lleguen ahí porque no hay esa tranquilidad laboral.
que sí la tenemos en Saltillo, que creo que en Torreón se está generando, creo que en la zona fronteriza también, en la zona fronteriza de estados de Tamaulipas también, en Chihuahua lo veo de alguna misma manera, pero no en la zona de Monclova, extrañamente a otras partes de la zona fronteriza, de esta franja de nearshoring que estamos viendo que hay una mucho mayor desarrollo laboral. Es decir, lo que me tratas de decir es que difícilmente van a ir las empresas a Monclova. ¿Por qué? Porque hay... Pero ahí es donde se necesita ahorita el trabajo. Se necesita, pero el problema es que los sindicatos en Monclova traen otra, vamos a decir, capacidad política de negociación a los sindicatos que hay en Pero te estoy hablando de que el sistema, que el Poder Judicial, las nuevas juntas de conciliación y las nuevas juntas de laborales no están siendo imparciales, están mucho más preferenciales a darle la razón al trabajador. Entonces eso... Vámonos un corte comercial y regresamos a seguir platicando. Y yo, antes que otra cosa, me disculpo porque ahora sí se me hizo bolas el engrudo, pero ahorita lo platicamos. Vámonos un corte. Oye, esto de... En un momento continuamos con tu programa Puntos de Encuentro. En un mundo digital, la empresa que sobrevive, crece y domina es la que adopta nuevas tecnologías oportunamente. Horizontes Tecnológicos promueve la digitalización de su empresa, mientras que integra nuevos modelos de negocio con visión de Industria 4.0. Horizontes Tecnológicos. Llevamos a las pymes a la era digital. Hola amigos, ¿sabían que para mantener el mejor rendimiento de gasolina en tu auto debes calibrar continuamente las llantas de acuerdo a las recomendaciones del fabricante? Estas indicaciones normalmente las encuentras en el marco de la puerta del conductor o en la tapa de combustible de tu vehículo. Aquí en Servicio Olmo nos interesa tu economía. Estamos de regreso con Puntos de Encuentro. Ya estamos aquí de regreso, estos Puntos de Encuentro. Antes que nada, una disculpa, pues yo llegué tarde, la realidad es que vengo llegando de Irapuato, justo de un arranque de una máquina muy padre, pero pues bienvenido Luis, bienvenido Miguel, bienvenido Juan Pablo. Hay muchísimos temas y la verdad es que se me hizo bolas el engrudo con esto de que ando con mucho trabajo, pero este tema está interesantísimo, el tema de pues la nueva reforma laboral, ¿verdad? Y Luis, todavía no la suben, ¿verdad? Las últimas no, hay un paquete de reformas que están en vías de discusión, las juntaron precisamente para poder convalidar o para poder empatar unas y otras. Son 5 en concreto: reducción de jornada, ampliación de aguinaldo, incremento de días, esa ya se dio. Ajá. La verdad es que se esperaban de las de vacaciones, 3 o 4 días de días asuetos. De días de asueto, Sí, ok. Esa sí se dio. Se dio, se incrementó un día más, tienen también, hay algunas consideraciones como el tema de la desconexión digital. Sí, por supuesto. Ya estaba regulado un poquito en la norma 037 y en el capítulo de teletrabajo, pero es ver los alcances de si son horas extras o no son horas extras cuando te marcan fuera del horario de oficina, etcétera. Y también sobre la prima de antigüedad, que es actualmente, si uno termina de manera voluntaria su relación de trabajo, hasta que cumples 15 años eres acreedor. Si te despiden, si te rescinden, es decir... ¿Los 20 días por año? No, los 12 días por año de la prima de antigüedad. Sí. Esto quieren reducirlo de que en lugar de que sean a 15 años, para que le toque a todos, que sea a 12. Esto tiene un doble impacto, pero es un impacto pues, asequible, pues, porque se da hasta la terminación, ¿no? Tiene un doble impacto con el incremento del salario mínimo. A lo mejor le habrá tocado a alguien ver que se ha incrementado de manera considerable porque está tasada en salarios mínimos. Ok. O está topada más bien a 2 salarios mínimos. Entonces, mientras más alto sea el salario mínimo,
pues más grande. más grande es la... Sí tiene la prima tope, de ¿verdad? actividad. Sí, Tope. es a 2 salarios mínimos. Ok. Mira, quiero para todos. Sí, claro. Mi tesis doctoral precisamente fue sobre salario y crecimiento económico. Y llegamos a demostrar, mismo durante el periodo revolucionario, que cuando se aumentaban los salarios, Ajá. las economías crecían más, la economía mexicana. Ok. El gran auge de la economía mexicana, que es el desarrollo estabilizador, fue cuando más subió el salario en este país. Cuando empezamos a crecer al 2.5, cuando el salario real comenzó a ceder y tuvimos crecimientos del 2.5, ya nos ubicábamos a nivel de Haití, Claro. nos ubicábamos con niveles salariales vergonzantes en América Latina. Por ejemplo, Chile, Argentina, Uruguay, mismo Brasil, con grandes diferencias de salarios, es decir, con respecto a México. Correcto. Y vemos que la economía chilena ahorita, junto con la costarricense, son las más desarrolladas de América Latina. Y no es el modelo de Pinochet, no. Claro. Fueron llevando su modelo salarial adecuadamente y claro, no es perfecto porque pues todavía están en su desarrollo, son economías intermedias, pero si queremos nosotros aspirar a un estadio nuevo de desarrollo, vamos a tener que pensar básicamente en los aumentos reales del salario. A ver, ¿Para qué? Para generar un mercado amplio. Definitivamente, justamente es eso, los aumentos reales, es la modificación del modelo de negocios que comentaba Jorge ahorita, ¿no? Lo vemos de manera muy puntual en la industria automotriz, va a cambiar la manera en que se da, el margen de utilidad, todo va a cambiar, pero son los salarios reales, es dejarlo a la competencia entre empresas, en decir, yo te ofrezco un mejor salario, yo te ofrezco mejores prestaciones, vente a trabajar conmigo. No, esa abundancia, ese beneficio, sí puede empezar a generarse mediante decretos y mediante incrementos de salarios mínimos, pero eso tiene un límite. Y creo, en lo personal, mi tesis reside justamente en que creo que ya alcanzamos ese límite, o estamos alcanzando ese límite, estamos todavía en muy donde abajo. el salario mínimo, ojo, porque no queremos un país de salarios mínimos. Claro que no. Entonces, el salario mínimo ha crecido y fíjate, Jorge, y con ello ha crecido el ahorro del Seguro Social y del Infonavit. Nadie está pensando en eso. Pero no se nos olvide que hay 60% o 50 y tantos por ciento de informalidad. Entonces, cuando hablamos de todo esto, hay una fuerza laboral en México que es mayoritaria, que ni siquiera, que esto pasa desapercibido por completo. La pregunta que yo haría aquí es si el decreto fomenta a un aumento en todo el esquema laboral, no solamente en el formal, sino en el informal también. ¿Tú qué opinas, Miguel? El informal no va a estar sujeto a eso, ¿No? porque sus sí ingresos son mayores que el formal, si no hay un desplazamiento. Pero ahorita que decías, va a haber muy bien tu teoría económica, Juan Pablo. Viene, la gente va a ganar dinero y va a poder ir a un restaurante. Hay un límite. ¿Quién los atiende en el restaurante si no conseguimos personales para que los atienda? ¿Quién te atiende en la tienda? O sea, hay un déficit a la demanda. O sea, este es un movimiento que tiene que ser, un momento lento en el mercado laboral de la oferta, porque la capacidad para preparar y capacitar gente no es tan rápida como un decreto de que no, ya a partir de mañana súbele 12% o 15% o 20%, y cómo compensas ese exceso de recursos a la demanda de bienes de consumo si no tenemos gente. Y lo estás viendo en Estados Unidos. En Estados Unidos ves los hoteles y las cadenas de primer nivel sin gente, o sea, con un servicio deficiente, porque no tienen la capacidad de retener. Creo que te hacen un descuento si haces tu propia cama, ¿no? No, pues no, te dicen que si quieres no la hagas, o sea. Ya no están dando desayunos. No, pues ya no sé, pues no sé a qué hoteles vayas, pero yo. Precisamente Oye. estaba hablando ahora. No, pero está muy complicado, o sea, están batallando cuando no hay una bronca, porque sí, claro. si hay un ahorro, si todo ese exceso de capital o de M1 que le metieron al mercado, toda la capacidad monetaria que le metieron a Estados Unidos, hoy ya están batallando para suplir cómo le dan servicio a toda esa gente que está gastando dinero, Juan Fíjate Pablo. el fenómeno de Miami, de Florida. Es decir, corrieron a todos los migrantes y ahora no tienen quien recoja la naranja, quien recoja el tomate. Es un problemón ahorita en todo el estado de Florida. Entonces,
sí, vienen nuevas tecnologías, no te confundas. Le decía Malthus, me acuerdo, es que la población está creciendo más que la producción de trigo, le decía él a David Ricardo en 1806. No te preocupes, vendrán tecnologías. Y ciertamente, llegaron las nuevas tecnologías y ahorita podría haber sobreproducción de granos. Entonces habrá robots que te sirvan, habrá robots en Japón, claro, ya que te tiendan la cama. Ya inventarán los técnicos todos esos elementos que van a suplir la mano de obra. Ahora, ¿quién va a producir los robots? ¿Quién los va a programar? ¿Quién los va a arreglar? ¿Quién los va a arreglar? O sea, pero la gente capacitada y preparada siempre habrá mejores oportunidades y mejores. Claro, esos son el tema es cómo llevamos y cómo le generamos trabajo para la gente de menos. Y regresando al tema de las reformas laborales que faltan, a ver, ¿cómo las encasillamos con todo esto que estamos platicando? Sabemos que hay una reconversión laboral, inclusive por nuevas tecnologías, estamos hablando, hay un dato de McKinsey que nos dice que los trabajos laborales, el requerimiento de puestos de trabajos tradicionales en el 2022 se redujo en el 15% a nivel mundial, es un dato de la consultora McKinsey, y los trabajos tecnológicos aumentaron en 13%. Eso quiere decir que hay una reconversión del mercado a nivel mundial. La pregunta aquí que a mí me surge es, estas decisiones que toma el gobernador de Florida, el gobierno de México, que son de plumazo, que te afectan un mercado laboral natural, ¿cómo en el fondo, tienen razón de ser, se están tomando decisiones correctas? ¿Debe el Estado hacerlo de esa forma o no lo debe de hacer de esa forma? Tenemos que ser más críticos como ciudadanos y decir, oye, ¿sabes qué? No le metas por ahí, hazlo de esta otra forma. Luis. Híjole, es complicado. Lo que pasa es que es multifactorial, ¿no? Como en cualquier cosa que tiene que ver con dinero, si le jalas tantito a la cobija, alguien se destapa. Perdón por lo largo de la analogía. Y no siempre son decisiones populares, ¿no? O sea, tomar una decisión informada, multifactorial, quizá no es tan popular. Entonces, en un pensamiento de corto plazo, de un sexenio, de un trienio, pues probablemente no vamos a tomar las decisiones que abarquen todos los factores, sino las que sean más populares, ¿no? Todos los factores, ¿qué son todos los factores? Por ejemplo, lo que comentábamos hace un momento, ¿no? Subir el salario mínimo, vamos a subirlo 20%, ¿no? Pues eso sería muy popular. ¿Qué efectos colaterales puede tener el salario mínimo? Yo creo que no se están pensando, ¿sí? Okay. Da más vacaciones, pues claro que es popular, ¿quién diría que no? ¿Algún legislador va a levantar la mano y no, yo no estoy de acuerdo con que haya más vacaciones? Pues ciertamente no. No, es un suicidio político. Exactamente, pero la pérdida de productividad y la eventual inflación que esto va a generar, quizá no se está tomando en consideración. ¿Por qué? Porque a lo mejor no me toca a mí, le toca al que sigue o al que sigue. Trabajamos para vivir, no vivimos para trabajar. Y entonces ese es el equilibrio que tiene que hacer, pero yo lo que veo bien y veo con buenos ojos es, por ejemplo, en estos temas pasados el tema salarios y la liberación, pero también el control sindical, el tema en las juntas de buscar la conciliación con los trabajadores, es esa parte como que trabajan, sí también le metieron regulaciones a los sindicatos, sí también le estamos metiendo a las empresas, o sea que no haya un desequilibrio en esta oferta y demanda de mano de obra y de talento en las empresas. Entonces aparte se está haciendo bien, hay que ser conservadores y ver y qué vamos a hacer en este incremento para aumentar la productividad, qué otras herramientas tendrá la empresa para poder hacer la flexibilidad de turnos, no tengo idea yo qué, pero habrá propuestas que tienen que ser de manera integral para que no se vea perjudicada la empresa. No conozco esas propuestas, pero pues hay que esperar a ver. Hay formas, por ejemplo, el variar, ¿no? el intercalar turnos, ¿no? Esto para suplir las horas. Se pueden hacer varias plantillas. Ahora, la cosa es que no es atractivo en el esquema actual porque tienes que contratar más gente. Pero ¿qué tal si dijeran, ok, los primeros 6 meses, ¿sí?, en donde tengas que variar tus turnos, ahí no vas a pagar impuestos sobre nóminas? No sé, es una idea. Entonces dirías, ok, a ver, se acaba el problema de la mano de obra
porque me va a interesar contratar más gente, porque tengo un incentivo para hacerlo. Entonces, de nuevo, son muchos los factores. O sea, el salario no lo resuelve, es a lo que me refería. El subir el salario no resuelve todo el problema. Es un factor, por supuesto, que ayuda, ¿sí? Pero tenemos que pensar que tiene más cosas y que cada cosa que hagamos puede tener una repercusión en otro lado. Fíjate que justo hoy venía platicando con una reportera sobre el tema de automatización y le comentaba que todavía no hace mucho, hace un par de años, la propia Secretaría de Economía iba y buscaba estas empresas de mano de obra intensiva para que se vinieran a la región sureste de Saltillo, ofertando mano de obra barata, calificada, pero barata. Entonces yo creo que también hay que tocar este tema, porque creo que tiene mucho que ver esto, ¿no? Vámonos un corte de nuevo y regresamos. ¿Qué les parece a ver ese desarrollo ya a largo plazo en el tema multifactorial y lo que estamos viviendo y cómo casamos esos dos factores? El tema de la legislación con el tema de lo que realmente está sucediendo a nivel mundial y a nivel local. Vámonos un corte. Esto es Puntos de Encuentro. En un mundo digital, la empresa que sobrevive, crece y domina es la que adopta nuevas tecnologías oportunamente. Horizontes Tecnológicos promueve la digitalización de su empresa, mientras que integra nuevos modelos de negocio con visión de Industria 4.0. Horizontes Tecnológicos. Llevamos a las pymes a la era digital. Hola amigos, ¿sabían que todo el peso extra que llevas en tu auto te causa un mayor consumo de combustible? Por eso te recomiendo que no guardes cosas que no usas en tu vehículo, como ropa, artículos deportivos y demás cosas que normalmente traemos en el auto para usarlas cuando se ofrezca. Deja en casa todo eso que no usas diario y verás cómo baja el consumo de combustible al mes. Aquí en Servicios Los Reales nos interesa tu economía. Estamos de regreso con Puntos de Encuentro. Ya estamos aquí de regreso, estos puntos de encuentro. Hoy es miércoles 11 de octubre, del mejor mes del año, por supuesto. Y bueno, traemos una charla muy plana. ¿Cumples años o qué? Mira, las lunas más bonitas, está lunas de octubre. Por fin llovió. No, es un excelente mes, es el mejor mes del año, yo insisto. Bueno. Pero bueno, platicábamos de este tema. Traemos, por ejemplo, en la región sureste, hasta hace poco seguíamos trayendo plantas o promoviéndonos como para traer plantas con mano de obra intensiva, y el indicador no deja de ser la cantidad de trabajos que realizas. Pero la realidad es que la propia legislación que se está generando con la realidad de las empresas más productivas a nivel mundial, pues contrastan con eso. Ya no podemos ni siquiera casarnos en ese sentido. La legislación que se está promoviendo realmente tiene las armas y se está previendo que podamos enfocarnos en este sentido de elevar el nivel de productividad. Hay ahorita un parlamento abierto que está analizando todo el fenómeno de la relocalización, del nearshoring. Y ciertamente están buscando que desde la política pública pueda orientarse o pueda fomentarse este tipo de circunstancias, ¿no? Entonces, pues habrá que ver, ¿no? Vamos a dar el beneficio de la duda. Los parlamentos abiertos son como las comisiones. Exactamente. Pero al menos está sobre la mesa, ¿no? O sea, ojalá funcionaran mejor, porque es una buena idea. Sí, pero al menos está sobre la mesa. ¿Tú qué propones, Jorge? ¿Yo qué propongo? No, a ver, para mí es muy sencillo. Aquí hay tres partes claras. Una es la sociedad, que yo creo que la sociedad, inclusive a nivel empresarial, como sociedad empresarial,
La realidad es que no nos subimos a ello. Ahorita es impresionante todos los esfuerzos que hacen, por ejemplo, simplemente para el tema de digitalización de las empresas. Y las empresas, es difícil convocar a las empresas si no se suman, inclusive regalando o dando muy barato procesos que ayudan a eficientar ciertos procesos. Eso es aquí en Coahuila, a nivel nacional es enorme. La educación, es triste, las mejores universidades que tenemos, cuando comparas lo que sucede en la realidad, en la parte de innovación, en la parte de tecnología, en la parte de automatización, con lo que los chavos están estudiando y los talleres que tienen pues estamos en pañales en las mejores universidades, no nos vayamos a las que no están a ese nivel. Y por supuesto la parte pública, a mí no sé, el tema laboral me parece que yo insisto, y aquí El doctor Juan Pablo Rodríguez me va a criticar, pero yo creo que no puedes por decreto incrementar la productividad. Yo creo que es una... La productividad, a ver, Jorge. Es construir un andamiaje desde la política pública que te lleve a través de cierto tiempo a generar las condiciones para incrementar la productividad. Pero puedes diseñar el ecosistema, Jorge. Puedes, a ver, pero es lo que no se está haciendo. Pero se debe diseñar el ecosistema. ¿Qué quieres Pues decir? si generas un sistema con un hábitat para desarrollar la productividad, sí se puede diseñar, como se diseña la economía, se puede diseñar un hábitat. ¿Quién lo debe de diseñar? El gobierno. El gobierno. ¿Y lo está haciendo? No. Difícilmente. O sea, pero es una manera, no nada más el gobierno, tiene que tener los trabajadores. Justamente, ese es un ejercicio importante que se ha estado intentando desde que es el diálogo social tripartito, ¿no? O sea, no se puede pensar en una reconversión del mundo laboral. Sí, los sindicatos, por ejemplo, habrá quien diga, no, yo no quiero saber de los sindicatos, pero tienen una función. Son una gente, ¿no? Y muy válida, ¿eh? Las cámaras empresariales, también los empresarios y también la política pública. Entonces, ese trinomio y se trata de abrir mecanismos continuos y permanentes en donde se puedan tocar los temas vistos desde todas las perspectivas, un solo tema desde todas las perspectivas. ¿El Parlamento abierto es un mecanismo de esos? Es posible una función, claro. ¿Y funciona? ¿Tú qué opinas? Por eso que te digo, ¿qué propones tú? ¿Qué propondrías tú, Jorge? A ver, yo creo que tenemos que trabajar desde la sociedad, pero vamos a dejar... Se están complicando. En Coahuila tenemos una política que fue un ejemplo a nivel internacional de diálogo social tripartito, reconocido por la Organización Internacional del Trabajo. Estamos de acuerdo, ¿sí? abogado. Entonces, se llama el Pacto Coahuila. Que se generó... Consejo Tripartito de Relaciones Laborales de Coahuila. ¿Sí? ¿Qué resultados concretos nos dio? Identificamos dónde fue la mayor afectación que hubo en el COVID y las formas idóneas para recuperarlo. Por ejemplo, se identificó que en el sector servicios, particularmente hotelero y restaurantero, con números concretos, cuál fue la afectación que hubo con el COVID y cómo pudieran haberse recuperado, cuántos empleos se recuperaron, qué hace falta para recuperarlos y cuáles eran las áreas de oportunidad para que no vuelva a suceder, ¿no? Se recopilaron, por ejemplo, buenas prácticas, como tenemos una carencia de guarderías, ¿no? Sin embargo, hay acuerdos, o sea, estas estaban subrogadas por el Seguro Social, pero hay casos de éxito en donde una empresa, un gobierno y sus sindicatos se ponen de acuerdo para hacer una guardería. Oye, que el permiso, eso lo buscamos luego, esta lo operamos adentro, ¿qué más necesitan? ¿Sí? Es decir, funciona sobre necesidades está concretas. Mejor que no esté el gobierno. Exactamente. Está mejor que no esté el gobierno. Funcionó en Coahuila. Se ha replicado. Hay proyecto para réplica en un par de estados, según la Organización Internacional del Trabajo, de nueva cuenta, que estuvieron aquí asesorando ese proyecto en concreto, y ahorita tienen idea de replicarlo en 2 estados más, a ver cómo aterriza. Porque las condiciones ciertamente son diferentes, ¿no? Claro. ¿Qué estados serían estos? Tabasco y Nuevo León. Híjole, Tabasco.
Está complicado, ¿no? Está todavía en periodo de análisis, tienen en la oficina de la OIT para México y Cuba, está analizando, y esos son los dos que salieron a relucir. Okay. Con Nuevo León ya hay algunos acercamientos, todavía no, o desconozco qué tan avanzados puedan estar, y buscaban también un estado en el sur, precisamente para comprobar en un ambiente diferente qué tan viable era este diálogo social permanente, ¿no? ¿El Pacto Coahuila se ha firmado por tercer año, cuarto año? No, en realidad ¿o ya no siguió? Era una práctica que se tenía ya desde hace tiempo, desde el 2012, si no mal recuerdo, se suspendió un momento y luego se retomó en el 2018, pero una de las observaciones que había a este Pacto Coahuila es que, ok, es buena la idea, vamos a sentarnos, vamos a platicar, pero ¿qué vamos a hacer y cómo lo vamos a medir, ¿no? El seguimiento a los compromisos, las metas claras y concretas, ¿no? Fue hace 2 años, en el 2021, en donde se invitó a la Organización Internacional del Trabajo a decir, a ver, tengo esto, ayúdame a ponerlo en práctica, dame una metodología en donde, a ver, a ti te toca hacer esto, a ti te toca hacer esto, nos vemos el mes que entra, ¿cómo vas? ¿No? Sistematizarlo. Hay un estudio completo publicado por la organización precisamente de este tema, y es algo que ojalá pudiéramos cacarear más, ¿no? Porque es una muy buena práctica que fue llevada incluso o reconocida a nivel internacional. Bien. Oye, ¿y trascenderá el sexenio? Esperemos. Pues ya trascendió, las condiciones estaban desde 2012, pues... Se elevó, se murió. Fíjate que para evitar que hubiera cambios independientemente de la transición, como se fuera o como se diere, una de los planteamientos y de una de las primeras acciones que se hizo fue institucionalizarlo. Mediante decreto se estableció una mesa de trabajo permanente, consejeros permanentes, que luego se fueron regionalizando. Ok. En Coahuila. En Coahuila. Pero fíjate cómo, pero también yo veo dos cosas ahí, el liderazgo de Tereso Medina y el liderazgo de Hugo Díaz, o sea, de dos en la industria automotriz. Sí. Gente que tienen a nivel nacional una fuerte presencia en los sindicatos y tienen un peso. Entonces, Tereso desde la Cámara de Senadores y después la Cámara de Diputados, y también Hugo Díaz y la gente de CTM han ayudado a llevar esa parte porque tienen una influencia para hacerlo, y es el aprendizaje que se da en esta tierra con General Motors, con Chrysler, y después lo trascienden a otras cosas. Yo creo que ahí son 2 aciertos y 2 liderazgos que tenemos que considerar para que no nada más es que el gobernador haga o que la dirección del trabajo, sino los liderazgos en el tema laboral, que sí tenemos una fuerte, ¿cómo se llama?, recurso con estas 2 personas. Puedes decir, no, pues con Napoleón y con el tema del sindicato de Altos Hornos, pueden ser, pero son gente que están trabajando y que saben de la situación de estas tierras, de esta región. Que creo que es innegable el liderazgo de Tereso Medina. Definitivamente. De Hugo Díaz, seguramente sí, no está conocido, pero aquí también es un liderazgo menguante, ¿o no? Pues sí, pero los resultados ya vendrán nuevos. En cuanto al sindicalismo, no, yo creo que ahorita, de entrada, en cuanto al sindicalismo, obviamente pues parece que están acotándolo, las situaciones mismas de sindicalismo a nivel... La nueva reforma sindical sí ha permitido, pero en todos los estados. Es que en el nuevo modelo laboral, el sindicalismo le pasó al sindicalismo lo que pasó en la industria en el Telecán, ¿no? De acuerdo. O sea, el que no está listo se la pela. Exactamente. Tuvimos gigantes nacionales como Cemex, como Bimbo, que estaban listos y se montaron y se fueron. Así hay organizaciones sindicales que ante la liberalización, porque fue una liberalización muy abierta, ¿no? Con procesos de democracia, con regresar a las bases, lo cual daba pavor a muchos líderes sindicales de los que llaman charros, ¿no? Porque pues ahora van a tener que preguntar a ver si sí están de acuerdo con los incrementos, claro, con la negociación. Pero los que sí estaban, o los que sí venían haciendo algo así, pues simplemente les abrieron las puertas. Y es más, les quitaron
casi feneció casi el 80% de los contratos colectivos que había. A nivel local, A nivel estatal, a nivel nacional. Okay. A Pero nivel nacional Coahuila sobrevivieron nada más el 22% de los contratos colectivos. A ver, y de esos 22, ese es justo el punto. En Coahuila, el liderazgo del cual estamos hablando, que es innegable, no lo niego. Lo que sí creo es que no podemos todavía contar con él. Tenemos que subirnos a los nuevos esquemas laborales, que es justo de lo que estamos hablando. Correcto. Estamos hablando de, por un lado, tenemos con toda la razón, Miguel, en que hay más equidad, podemos decir, en el esquema sindical. Por otro lado, tenemos decretos que se montan en un incremento de costos sin incremento necesariamente de productividad. Y por otro lado, tenemos un medio ambiente en donde la necesidad de tener calificación de los propios empleados cada vez es más alta. Y los que hay, pues no necesariamente. Entonces, por zonas estamos generando ecosistemas diferentes en Coahuila. Claro. Y tenemos una diferenciación con Tamaulipas. Vámonos un corte y regresamos. Yo creo que este es el tema donde tenemos que concluir, ¿no? Vámonos un corte y regresamos. Tú me dijiste que venías a hablar de qué. En un momento continuamos con tu programa Puntos de Encuentro. Hola, yo soy Gina García y el día de hoy te quiero recomendar que cuando cargues combustible lo hagas en cantidades de 20 litros para que puedas llevar un comparativo exacto del rendimiento de tu auto, ya que por la variación de precios entre gasolineras es más difícil que puedas comparar en cuál te venden combustible de mejor calidad. Aquí en Servicio Los Reales nos interesa tu economía. En un mundo digital, la empresa que sobrevive, crece y domina es la que adopta nuevas tecnologías oportunamente. Horizontes Tecnológicos promueve la digitalización de su empresa, mientras que integra nuevos modelos de negocio con visión de Industria 4.0. Horizontes Tecnológicos. Llevamos a las pymes a la era digital. Estamos de regreso con Puntos de Encuentro. Porque ahora sí que ha salido a trompicones, dirían en el barrio, pero la verdad me parece que el tema la menor está padrísimo y muy buena mesa, digo, la experiencia, por supuesto, de Juan Pablo, de Miguel y Luis. ¿Qué dice la Secretaría del Trabajo en Coahuila? Ay, cabrón. No sé si opinar ya. Sí, no, algo. No, bueno, pues estamos concluyendo obviamente un proyecto, estamos concluyendo una administración. Esta conclusión da mucha satisfacción respecto de el entorno que se ha generado. Por ejemplo, les comentaba hace un momento, hace un año hubo una transición a un nuevo sistema de justicia, se crea un centro de conciliación laboral, pero los números no son tan diferentes que los que teníamos en las juntas de conciliación, ni el número de convenios. Quiere decir que ya venía una cultura de hacer esto. Ok. ¿Sí? No se han incrementado las huelgas, no se han incrementado, aún con reglas nuevas. Quiere decir que si bien está en una curva de aprendizaje y hay modificación de algunos procesos, la dinámica de las relaciones laborales en Coahuila está bastante madura. Ok. ¿Sí? Cada quien sabiendo jugar su parte, ciertamente mejor,
con vistas a mejorar y obviamente pues adaptarnos a la nueva realidad, ni siquiera del estado o del país, sino que se está viviendo en el mundo, ¿no? Oye, y dentro de esto, ahora sí, regresando al tema, ¿qué se prevé a futuro? Y realmente, a ver, a mí me sigue haciendo ruido el tema laboral. Me queda claro que Coahuila tenemos un buen ambiente laboral, es uno de los fomentos de atracción, pero yo siento que nos falta dinamismo en preparación, dinamismo en atracción, no nada más, como lo mencioné, de fuerza laboral, sino de fuerza laboral de otro nivel. De calidad. ¿No? De otro tipo de trabajo. ¿Lo tenemos o no? Estos son proyectos a largo plazo, ¿no? Pero ¿cómo le haces con los individuos? O sea, puedes poner sistemas y las universidades, pero ¿cómo le haces con los individuos? ¿Cómo le haces con los individuos? Yo me pongo, oye, la semana pasada que estabas con los chavos del TEC. ¿Qué pasa con los del TEC de Saltillo? Porque estudian ingeniería en la universidad, todos los sacachones de la universidad, ¿dónde están? O sea, ¿qué pasa en la Universidad Autónoma de Coahuila, verdad? Pues, o sea, ¿dónde está esa dinámica? ¿Cómo se preparan? ¿Cuál es la dinámica que tenemos? No tienen talleres, el gobierno lo puede poner condiciones para que se preparen, pero si la gente no tiene interés. ¿Cómo lo haces? Y desde hace algunos años, oye, que estudian matemáticas, ingeniería, siempre hay trabajo para eso. No, estudian diseño, estudian administración, contaduría, pues esas chambas no, o abogados, ¿no? Sí, pues claro. No hay chamba para esas. No, dicen los abogados sí tenemos chamba. No, pues pero no hay chamba para eso. Pero ¿cómo le haces con el individuo para que estudie ingeniería, Jorge? Si hay una demanda de ingenieros tremenda que no te das abasto. Técnicos, ya ni siquiera, hay chamba para los técnicos. La gente no se mete a las carreras. El gobierno tiene que forzarlos o tiene que hacer un decreto para que a fuerza los jóvenes estudien. Aquí tiene razón, Jorge. ¿Por qué Tesla va a Nuevo León? Según las explicaciones que han dado, es por la calificación de su mano de obra. Porque si yo me hago un listado de todos los elementos favorables que tiene, por ejemplo, Piedras Negras y Iglepaz, ¿por qué Elon Musk anduvo en su helicóptero en Iglepaz? Tienes la energía a la puerta, tienes el gas, la energía eléctrica, tienes agua. Fíjate, ferrocarril, tienes vías de comunicación, tienes aeropuerto, porque le hablé a Tony, oye, ¿qué distancia? El aeropuerto sirve. Entonces dije yo, si el punto debió haber sido Iglepaz y Piedras, ¿para qué irse a Nuevo León? Por un solo elemento. El elemento de la mano de obra. Claro, que no hay en Acuña. En Acuña busca un ingeniero a ver cuántos años te tardas en encontrarlo. Es decir, te los puedes llevar de Texas y de Nuevo León a vivir allá, no hay problema. Pero ¿cuánto tiempo se tardó justamente en adquirir esa vocación? ¿Hace cuánto se empezó a visualizar que las ingenierías, que la manufactura? Pues con el mismo. Desde el 70 aquí en Saltillo, por ejemplo. Claro. Cuando llegó General Motors, no había ingeniero, lo estudiaban de Toluca. Llegó Botec y Tec de Saltillo fue clave para estas cosas. Claro. Ahí te va otra pregunta. Muchos de esos ingenieros que tienes en Nuevo León son ingenieros que fueron educados en Torreón y que se van a Monterrey porque en Torreón es la tercera zona metropolitana con menores sueldos a nivel profesional. Y que la productividad de la laguna está muy abajo que la de Nuevo León. Los salarios en Nuevo León son el doble que la laguna y su productividad, por lógica, es muy superior a la de Saltillo y Torreón. Pero los ingenieros entran directo, ¿eh? Mi punto es, tú tienes ingenieros calificados y los estás exportando a Nuevo León. ¿Por qué? Porque no podemos subir los salarios por decreto en Torreón. Sí podemos. Sí podemos. Sí podemos. Los podemos subir por decreto, pero no por decisión de cada empresa. Entonces, y el tema es la atractividad de los empleados. ¿Qué tan atractivo es para que la gente se desarrolle ahí? Hay que generar condiciones de atracción, que muchas no las tenemos. ¿Cuáles son esas condiciones? Pues, calidad de vida. Pues calidad de vida, una zona alegre, comedor, guardería, vas generando, la fiesta, la chacota y todo eso. Claro. Oigan, pues yo les quiero agradecer mucho. Ahora sí que... Pues tú me invitas a venir a hablar de política y qué pasa con la selección presidencial y me cambias del tema de... Todavía por eso, claro que está pasando mucho. Yo les quiero agradecer mucho. Gracias. Juan Pablo,
Gracias. Luis, Muchas qué gusto gracias. tenerte. Miguel, como siempre, Gracias. es un honor, padrísimas pláticas. Y yo me disculpo porque ahora sí se me hizo bolas el engrudo. Llegué tarde, pero ya ni me voy a excusar. Al contrario, yo creo que vamos a tener que irnos por una cerveza de aquí. Pero bueno, quien esté puesto, está puesto. Tienes una entrevista y hay que hacerla. Yo quisiera aprovechar con el auditorio para entrevistar a José Luis. José Luis, me muevo para acá, ¿verdad? Castillo Romero. Empieza el día de mañana con un programa nuevo aquí en NSS. José Luis, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Buenas noches. Buenas noches, Jorge Erdman. Mucho Oye, gusto. José Luis, pues empiezas con el programa de NSS de cultura, ¿verdad? Cuéntame un poquito. Bueno, es un programa que trata sobre el quehacer cultural que se viene haciendo en Coahuila, en Saltillo, sobre la promoción cultural, los eventos artísticos que se van presentando, y aquí en el estudio tener invitados especiales para platicar sobre esos diversos temas, hablar algo de arte. Los invitados que vamos a tener son meramente artistas. Vamos a tener también algunas charlas sobre comentarios de política nacional, local. Ya ve que ahorita está muy vigente lo nacional, desde el momento que salieron las candidatas mujeres y que alguna de las dos va a ser nuestra próxima presidenta. Entonces de ahí en adelante, bueno, se están poniendo muy bien el ambiente político nacional. Y en lo local, pues nosotros regularmente estamos en el Congreso del Estado cubriendo lo que son las sesiones, todos los martes, los días que corresponden, los días que las programan. Y en ese sentido también vamos a tener por aquí invitados especiales, algunos diputados, y tocar los temas o las iniciativas que vienen procurando según las vayan presentando. Pero lo relevante del programa va a ser platicar sobre el ambiente cultural y artístico de Saltillo y de Coahuila, ya que es un tema muy controversial porque hay mucho que hacer con los artistas locales. Yo veo que batallan mucho, ¿no? Y bueno, esa es una de las dificultades. Otra es que no hay difusión de su obra, no hay algún acercamiento con ellos. Ha estado muy cerrado este ambiente estatal para los artistas en todos los géneros artísticos. Ya no es el ambiente abierto que teníamos antes en sexenios anteriores, que de alguna manera los artistas nos veníamos viendo beneficiados en la edición de nuestra obra, si somos escritores, en la programación de alguna obra de teatro, procurar incentivos para hacer intercambios de escritores, artistas. Es en todas las artes, estamos hablando. En todos los géneros, sí. Todos los géneros. Es pintura, literatura, danza, cine, escultura, y vaya que yo tengo en esta mente cerca de 35 años y los conocemos todos y estamos en el mismo canal. Necesitamos una difusión, al menos nosotros, yo en lo particular voy a empezar un día a la semana aquí en este gran estudio, los jueves de 11 a 12 del mediodía, tocando estos temas, las problemáticas, haciendo propuestas, análisis y viendo de qué manera hacernos escuchar, ¿verdad? Perfecto, perfecto. Entonces, estamos esperando que a partir de mañana. Mañana jueves, todos los jueves inicialmente, de 11 a 12 del mediodía. El programa se llama Hoy en la Cultura con José Luis Castillo. Excelente, José Luis. Pues qué padre, qué bueno, felicidades. Este es un canal donde se puede hablar de todo, se puede decir de todo y estoy seguro que hay mucho que decir. Yo conozco a muchos artistas y sí veo que hay poca difusión y qué bueno que estás tocando esto. Bueno, yo creo que todos los canales, tanto de radio, televisión, internet, son buenos para expresarnos, ¿verdad? Este es otro espacio más. Entonces, en ese sentido, vamos a hacer comunidad
con la gente que nos va a estar viendo, escuchando, y queremos que participen con sus comentarios. Vamos a tener un teléfono de WhatsApp abierto totalmente para escuchar sus comentarios, quejas, opiniones, y estamos abiertos para mejorar cada semana el programa. Posteriormente pensamos también continuar los lunes. ¿Ya tienes pensado tus invitados, tus primeros invitados? Sí, mañana tenemos un actor, un gran actor, es el maestro Arturo Gatica, va a estar con nosotros. ¿Local? Sí, local, platicando sobre sus experiencias en teatro recientes y algunas anécdotas que ha tenido en su larga carrera artística como teatrero, como actor. Y vaya, va a estar muy interesante porque es otra de las personas que vemos que estamos de alguna manera buscando espacios para generar nuestras propuestas. Al mismo tiempo quiero comunicarles que este es mi reciente libro, en una gran colección que sacó el municipio y que lo voy a presentar en la Casa Purcell el viernes a las 7 de la tarde. Ahí nos esperamos. Las generosas que llegaron a mi harem. Es prosa. Es un libro donde vienen diferentes géneros artísticos. Okay. Viene poesía, cuento, narrativa, dramaturgia y una instalación de arte. Muy bien, pues padrísimo. Pues bienvenido, José Luis. Gracias, mucho gusto. Muchísimo éxito. Y gracias a NCS Noticias por el espacio. Muchísimas gracias y bueno, con usted pues mañana jueves y todos los jueves a partir de 11 a 12 del día para hablar de arte. Vale la pena. Arte el programa se llama Hoy en la Cultura, con José Luis Castillo, análisis político y cultural. Perfecto, José Luis, pues bienvenido y muchísimo éxito. Gracias. Y muchas gracias a usted en su casa, pues aquí en NCS, Puntos de Encuentro y bueno, el nuevo programa que viene. Muchísimas gracias.